Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días al compañero Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Ese gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Así es, efectivamente, hoy es día martes de La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, aquí en 96.3 FM, Radio Centro, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Para nosotros es un gusto presentar este programa que está diseñado por la Junta Directiva de la Unión Médica con la finalidad de que ustedes y nosotros podamos enterarnos acerca del acontecer en el mundo de la salud, en el campo de la medicina sobre todo. Así es que desde ya invitados para que nos acompañen durante esta hora. Les recuerdo que estamos transmitiendo por 96.3 FM, Radio Centro para todo Costa Rica, y estamos transmitiendo en simultánea a través de nuestra página de Facebook. Así es que si tiene que abandonar los 96.3 FM de Radio Centro en su radio, pásese a internet. Búsquenos en Facebook, la dirección es muy sencilla, se la vamos a dar en este momento, facebook.com/inclinada programa radial Horizontes, repito, facebook.com/inclinada programa radial Horizontes, ingrese ahí, dele seguir y luego solamente le da clic a la letrita azul que le hemos dejado ahí al lado de la fotografía de nuestro invitado, de la invitación, para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Promovemos la participación ciudadana, nos encanta y agradecemos la participación de todas y todos ustedes. Así es que ya está abierto, ya está a disposición de todas y todos ustedes nuestra línea de WhatsApp. Si usted no lo tiene, agréguelo en este instante. WhatsApp Programa Horizontes 83 41 4142. Repito, WhatsApp Programa Horizontes 83 41
4142. Esa es la línea de WhatsApp nuestra para estar en contacto con todas y todos ustedes. Bueno, amigos, hoy nos acompaña el licenciado Luis Araya Jiménez del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Nos trae un tema que no pierde actualidad, un tema que invita a reflexionar tanto a los pacientes como al personal médico de nuestro país, y es mala praxis en cirugía plástica. ¿Qué dice la ley sobre responsabilidad médica? Repito, el tema de hoy, mala praxis en cirugía plástica. ¿Qué dice la ley sobre la responsabilidad médica en este tema? Hoy acá en La Voz Médica estará entonces, repito, presentándose este tema. Abordaremos el tema con gran interés y sensibilidad, mala praxis en cirugía plástica. ¿Qué dice la ley sobre la responsabilidad? En los últimos años la cirugía plástica ha crecido significativamente tanto en el ámbito reconstructivo como estético. Sin embargo, junto con este crecimiento también han surgido preocupaciones sobre procedimientos mal realizados, clínicas irregulares, casos que terminan afectando gravemente la salud de los pacientes. Para analizar este tema desde el punto de vista legal nos acompaña el licenciado Luis Araya Jiménez del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Licenciado Luis Araya Jiménez, gracias por estar con nosotros. Qué gusto compartir con usted aquí en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Buenos días, don Edgar, y a todos los radioescuchas, buenos días. Sí, hoy tenemos este tema de mala praxis en cirugías plásticas. Este tema en el último año ha venido presentándose, ¿verdad? Y es muy mediático en cuanto a los peligros que tiene la intervención médica en cirugías plásticas. Esto lo tenemos que ver desde el punto de vista médico y desde el punto de vista legal, ¿verdad? Primeramente abordaremos la mala praxis en sí, y después nos enfocaremos en la intervención médica en cuanto a las intervenciones de cirugías estéticas y demás. Entonces, primeramente quisiera comentarles sobre la mala praxis médica. ¿Qué se entiende por mala praxis? Correcto. Adelante. Entenderíamos primeramente que existe un error predecible y vencible, ¿verdad? ¿De qué tipo de error estamos hablando? Estos son relacionados a componentes descriptivos que sean técnicos valorativos del acto médico, ¿verdad? Aquí involucramos al acto médico como tal en una condición que solo el médico lo tiene cuando realiza un procedimiento o una valoración de intervención médica en modo, tiempo y lugar en la atención. Entonces acá veríamos que es un error tanto por acción o por omisión en cuanto a un diagnóstico, tratamiento, seguimiento del acto médico. Aquí tendríamos que empezar a enumerar varios conceptos, tanto de impericia, que es la acción, ¿verdad? La acción que realiza un médico, pero con la ausencia de conocimientos fundamentales, ¿verdad? En esa intervención que está haciendo el médico. Después tenemos la negligencia, que es una omisión o una acción injustificada de la actuación en el acto médico. Como cuál vamos a empezar a poner un poco más de ejemplos, porque así lo tenemos un poco más claro. Por favor. En cuanto a negligencia, podríamos ver que
nos llega un paciente y omitimos mandarle, solo la omisión de enviarle algunos exámenes por alguna patología que está presentando. Estos exámenes que a veces también de orina o de sangre, que nos va a arrojar una posibilidad de lo que está padeciendo el paciente, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la omisión, ¿verdad?, sobre la negligencia o una acción injustificada en cuanto a que nada más lo estamos dejando ir sin esos exámenes que tanto le pudieron ayudar a conservar su salud. En cuanto a la inobservancia de los reglamentos, tenemos que esta inobservancia, hay que cumplir los protocolos que mandan tanto a las instituciones como la doctrina. ¿Para qué? Para realizar estas intervenciones. ¿Para qué? Para no venir y no caer en la falta del deber de cuidado. Casi siempre vienen y la valoración que se realiza en una mala praxis termina con una falta del deber de cuidado. Y así los médicos legales lo determinan, que hay una falta del deber de cuidado, y a veces no la individualizan porque ellos no son quienes la tienen que individualizar, sino ya nada más realizan que en el procedimiento sí existe una falta del deber de cuidado. En cuanto a los resultados, podemos aumentar por estas omisiones o las acciones, caer en una mala praxis, y todo con un resultado lesivo para el paciente. Aquí, cuando existe un resultado lesivo para el paciente, es cuando se realiza la intervención de el derecho. Es relevante para el derecho. Entonces aquí entra ya a una figura más que todo de delitos, ¿verdad? Y los delitos por mala praxis no podríamos describirlos en el Código Penal como mala praxis, si no lo tenemos específicamente como lesiones y como homicidios, pero en su apartado, digamos, de culposos. Hay que venir y también de determinar, ¿verdad?, que cuando hablamos de delitos culposos, es que hay una ausencia de ánimo de cometer la lesión o la afectación al bien jurídico tutelado. En cuanto a los que nos importan o nos interesan en este momento, hablando de la mala praxis, vemos que existe el homicidio culposo, y el homicidio culposo está establecido en el 117 del Código Penal, en el artículo 117, que nos establece que la pena será de 6 meses a 8 años. Eso quiere decir que si cometiéramos una falta del deber de cuidado, ya como les dije anteriormente, por negligencia, impericia, o la misma falta del deber de cuidado, podría ir, causamos la muerte a un paciente, podríamos caer en esta condena. Aparte de que envían acciones institucionales, tanto en la Caja como en el INS, Ministerio de Salud o algunos otros centros privados, se nos estaría juzgando, digamos, administrativamente también, podrían desplegar ciertos procesos, pero en sí
la pena de un homicidio culposo sería esta. Aplica también... Podríamos también hablar de las lesiones gravísimas. Ok. Es del 123 del Código Penal. Las lesiones graves, 124, las lesiones leves. Y aquí, digamos, en cuanto a las lesiones, tenemos que decir que la condicionante es dependiendo de cuánta incapacidad tengamos y si existe un daño, un trastorno físico, sensorial, emocional, una marca indeleble en el rostro, ¿verdad? Ahí cambiaría la descripción en cuanto a la prisión. Ahora, licenciado Araya, una consulta. Esto aplica tanto en cirugía plástica como en tratamientos reconstructivos. Y tal vez nos habla también de qué diferencia hay entre el resultado insatisfactorio y la mala praxis, que se puede confundir. Puede ser que la persona, qué sé yo, no quedó satisfecho con el resultado, no es de su agrado, sin embargo no se dio una mala praxis. Y esta persona puede llegar a plantear una demanda por mala praxis cuando realmente podría ser un resultado insatisfactorio. ¿Podría ampliarnos a ese respecto? Claro que sí, don Edgar. A eso ya llegamos casi que atrás. Okay. ¿Verdad? Bueno, vamos en cuanto a la puntualidad de la pregunta, ¿verdad? Vamos a ver, en las cirugías plásticas entraríamos en dos vertientes, una reconstructiva y otra estética, ¿verdad? En cuanto a el querer de una persona de venir y dar un resultado insatisfactorio en las cirugías plásticas, aquí vemos que es algo más personal, ¿verdad? Algo más de lo que cómo yo me siento. Hay que venir y tener muy en claro que las malas praxis en sí, en cirugías estéticas, el fin aquí cambia, ¿verdad? En cuanto a los procedimientos médicos, hay que tenerlo muy, muy claro. El fin cambia. ¿Cuál es el fin realmente de la intervención médica acá? Es simplemente estético. En las cirugías plásticas, obviamente aquí separando las intervenciones de las cirugías reconstructivas. Pero ya lo vamos a tocar también. Entonces, venimos y vemos que acá, en cuanto a las cirugías plásticas, la intervención, el fin del paciente es mejorar visual y estéticamente alguna parte de su cuerpo. Aquí tenemos como tales las intervenciones médicas más comunes, que serían específicamente tendríamos las de remodelar el contorno corporal, llamándose la liposucción abdominal, el rejuvenecimiento del rostro, llamado lifting, ¿verdad? Y modificaciones de facciones, que esto es una rinoplastía en cuanto a la nariz. Esas son unas de las intervenciones más cosméticas más populares en cuanto, ¿verdad?, el aumento de los pechos y de los glúteos. Aquí tenemos que analizar entonces cuál es el fin de la intervención en cuanto a una, pongámoslo ejemplo, una rinoplastía, que sería la manera de cómo queda la nariz estéticamente. Al principio vemos que la intervención tal vez es agresiva, pero el resultado puede ser el no deseado. Aquí tendría una insatisfacción el paciente y podría alegar que no se está llevando a cabo o no se llevó a cabo la intervención como se quería.
o como el resultado que el paciente tiene. Aquí tienen que salvaguardar muy bien la responsabilidad del médico, informando previamente de qué consiste la intervención, los riesgos que incluye y que posiblemente va a mejorar, pero no puede venir y prometer estos resultados milagrosos, ¿verdad? Hay que entender que estas intervenciones, como son bastante agresivas, ¿verdad? Ante el cuerpo, esta intervención no puede salir del todo perfecta, estéticamente hablando. Puede salir previniendo los procedimientos, exámenes y demás. El procedimiento médico puede ser exitoso, pero en sí el resultado es lo que quiere el paciente. Entonces aquí hay que tener algo muy claro. Existe una línea, hasta podríamos decir que muy delgada, en cuanto a lo que se le promete al paciente y lo que el paciente quiere. Correcto. Y es donde viene y entra el conflicto. Porque vamos a poner un ejemplo de los pechos de la mujer. Las incisiones a veces vienen y cicatrizan mal, pero acá se le va de las manos del médico. ¿Por qué? Porque viene y cicatriza de una forma, creo que viene médica, y se le hace una capa más gruesa en cuanto a la incisión, implantes mamarios. No se nos mueva para que no se nos vaya la señal, licenciado. Parece que se nos está yendo un poquitito la señal. Continúe. Ok, perfecto. Entonces, como estaba hablando, en cuanto a la incisión, ¿verdad? Los implantes mamarios pueden venir y cicatrizar mal, pero es injustificado, ¿verdad? Que venga y, no sé, un ejemplo, que vengan y partan el pecho en 3, viendo que hay otros métodos de inserción del implante menos invasivos y más estéticos. Entonces, aquí veríamos que hubo una negligencia por parte del médico que usó procedimientos de acción injustificadamente. Entonces aquí se entraría las lesiones, ¿verdad? Y las lesiones aquí habría que clasificarlo en qué tipo de lesiones estaría. Que entonces entraría que no se tuvo el resultado y además de eso tuvo negligencia. Y entonces por ende hubo una falta de cuidado. Esta falta de cuidado tendríamos que verla que esta partición del pecho en 3 era innecesaria. Por ende, va a ser para el paciente en sí un problema estético y que no mejoró la apariencia y más bien la empeoró. En cuanto a la rinoplastia, hasta donde tengo conocimiento, en ciertas ocasiones queda algún residuo o algún, digamos así, aumento de hueso, dando una lesión y esto queda con dolor. Entonces acá también veríamos que la implementación de las técnicas médicas no fueron apropiadas y hay un daño, y durante un tiempo le provocó extendidamente el tiempo un dolor al paciente. En cuanto a eso también tendríamos lesiones, pero más allá de esto quiero ir más, a donde quiero ir tal vez es al grado de los homicidios que se han
o tal vez los posibles, ¿verdad? Hay que hablar de los posibles homicidios que han suscitado en los últimos meses. En cuanto a que sí que ya otra vez venido ya respetado la justicia o el por qué el colegio tenía que regular las intervenciones de los especialistas. Y no solo en la rama de cirugía plástica, sino en todo en sí. Ya que mencionó usted, licenciado Araya, la palabra especialistas, que me parece oportuno que usted nos aclare si de acuerdo a la ley en Costa Rica, para una cirugía plástica, ya sea con fines estéticos o reconstructivos, debe ser realizada por un especialista en cirugía plástica. Sí, vamos a aclarar este tema. Actualmente existe un reglamento de especialidades y subespecialidades, pero que no ha sido publicado, ¿verdad? ¿En cuanto a qué? En cuanto a que se ha elaborado este reglamento tanto en cooperación con el Colegio de Médicos como lo del Ministerio de Salud, pero actualmente no ha estado publicado. ¿Para qué? Para que delimite específicamente a el actuar de los médicos especialistas más bien limitan el actuar del médico general en cuanto a estas especialidades o subespecialidades. Ok, entonces, perfecto. Actualmente en el país está regulado, no está, actualmente no está regulado porque todavía no ha sido publicado en la Gaceta. Actualmente no. Hasta donde tengo entendido, realmente está atrasado por ciertos trámites gubernamentales para ver si cumplen con todos los requisitos. Pero prontamente esperemos que este reglamento salga a publicarse para venir y ya venga y se aplique en la medicina costarricense. Claro. ¿Por qué? Porque esto es importante por la seguridad de todos los costarricenses, ¿no? Aquí hay que hablar no solo de el gremio tal vez de los médicos, sino para todos. ¿Por qué? Porque esto viene y deja la cancha marcada. ¿Hasta dónde está la capacidad del médico? ¿Verdad? Y viene y va a entrar en urgencia y va a indicar intervenciones, qué cirugía puede hacer el médico general y hasta dónde puede llegar. Porque actualmente las acciones que han pasado pueden haber sido médicos generales con especialidades de otros países que no han sido validadas en Costa Rica, que no quiere decir que no tengan la técnica o no tengan la pericia para actuar, pero en nuestro ordenamiento no está validado por el colegio ni por otra organización de la salud. Sí, pues, como puede ser el Ministerio de Salud. ¿Qué le parece, licenciado? Si me permite ir un momentito a la cabina central, que nos dice el compañero J.R. Tijerino que hay que ir a la cabina central, y regresamos con este tema aquí en La Voz Médica, mala praxis en cirugía plástica. ¿Qué dice la ley sobre la responsabilidad médica? Ya retornamos. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica es un orgullo nacional. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Ciertamente que me esfuerzo por ser positivo, pero la verdad es que muchas veces lo que soy es indeciso. Cuando el tema es ecológico, quedo ante dos caras de la misma moneda y veo por un lado una cara de lujo.
el esfuerzo nacional para utilizar energías limpias y que el mundo reconoce por ser evidente que el área protegida y la cobertura boscosa ha mejorado por años y años en nuestro país, que la misma cultura de protección ha llegado a agricultores y ciudadanos comunes. Los parques nacionales o los criaderos de tortugas verdes y otras especies en una gran diversidad de flora y fauna son para exhibir, y así lo hacen ver los extranjeros. Pero observo en la otra cara de la moneda el centro de San José o de otras ciudades del país y veo alcantarillas bloqueadas por la concentración de basura, lotes baldíos convertidos en basureros de primer nivel. Recorro la circunvalación por el sector sur, algunas laderas de la Uruca o los linderos de los precarios y veo lo mismo. Tenemos playas visitadas por cochinos del Valle Central que dejan toneladas de desechos y desembocaduras de ríos que son excelente muestra de lo que estorba en el área metropolitana. Si sumamos chancheras cuyos desechos van directo al río o extensas fincas encauzando agroquímicos a su cauce, completo una imagen muy fea. Y solo falta agregar que pudiendo tener un transporte público movido por electricidad en buses y trenes, tenemos uno sostenido por el Consejo de Transporte Público basado en autobuses que consumen diésel. Entonces, ¿somos amigables o enemigos del ambiente? Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. Retornamos a La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Recuerde, martes de cada semana, en vivo, en directo, acá por 96.3 FM, Radio Centros, de 7:20 a 8:20 de la mañana, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Hoy nos acompaña el licenciado Luis Araya Jiménez. Él pertenece al Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. El tema que nos presenta, un tema muy interesante, muy actualizado: mala praxis en cirugía plástica, tanto cuando son tratamientos estéticos como cuando son cirugías reconstructivas. ¿Qué dice la ley sobre la responsabilidad médica? Esa es parte de la explicación que nos está dando el licenciado Luis Araya Jiménez, tanto para los pacientes como para los médicos, para que todo el mundo tenga, como se dice popularmente, la información y bien marcada la cancha. Saludamos al licenciado Gustavo Corella Vázquez, que está en sintonía. Igualmente un saludo para Edgar el Tocayo, que reporta sintonía desde Pérez Celedón. Dice muy interesante el tema. Un saludo también para don César López Dávila, que se encuentra en sintonía. El doctor Luis Paulino Vargas Solís, doctor en Economía, gracias por estarnos escuchando allá en Alajuela. Igualmente don Jonathan allá en Alajuela. El buen amigo Hakuna Matata, que nos escucha desde Pensilvania. Gracias por estar siempre atentos a lo que se expresa acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Vamos a ver, por acá se nos fue. Un saludo para el doctor en Derecho Constitucional, doctor Rubén Hernández Valle, que está en sintonía. Igualmente el abogado Juan José Acuña Leandro, que está en sintonía. Y saludamos, vamos con los EVAIS por acá. Un saludo para el EVAIS de, vamos a ver, EVAIS de Guadalupe, que están reportando sintonía. E igualmente el EVAIS de Sabanilla de Montes de Oca reporta sintonía.
Evais de San Sebastián, reportando sintonía. Desde la clínica Maternidad Carit, estamos escuchándolos en la hora del cafecito acá. Gracias por esta información, gracias por este programa que ilustra mucho a las personas. Muchas gracias a los amigos de la Maternidad Carit que están en sintonía. Igualmente desde el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia reportan sintonía, y el Hospital México también. Saludamos al doctor Eduardo Blanco Umaña en el Hospital Max Peralta en Cartago. Un saludo para Alex Araya, que está reportando la sintonía desde Desamparados. Alex Araya, gracias por ese reporte. Patricia Díaz desde Montes de Oca dice: estoy escuchando el programa, muy interesante, realmente uno tiene que informarse muy bien y sobre todo verificar que el médico esté capacitado para realizar procedimientos tan delicados como puede ser una cirugía plástica. Gracias, Patricia Díaz. Violeta L dice: solamente para felicitarlos por el programa. Gracias, Violeta. Y tenemos otro por acá, vamos a ver, desde Golfito, desde el Hospital de Golfito, dice: los estamos escuchando en Golfito a través de la página de Facebook, realmente muy buena la transmisión, los felicitamos, y aquí en Golfito tenemos una mañana calientita al estilo de la zona sur. Y el último mensaje por acá que vamos a leer para ya retornar con nuestro invitado es del Hospital Tony Facio, donde están reportando sintonía. Dice: desde el Tony Facio los estamos escuchando acá en Limón. Saludos para todos los amigos de La Voz Médica. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a retornar entonces aquí en La Voz Médica con el licenciado Luis Araya Jiménez del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Reitero, el tema que nos presenta hoy es mala praxis en cirugía plástica. ¿Qué dice la ley sobre responsabilidad médica? Este es un tema que realmente no pierde vigencia, es un tema muy actualizado porque lamentablemente se han perdido algunas vidas, y eso surge la necesidad de tener el reglamento para aclarar la situación y delimitar las responsabilidades. Licenciado, continúe usted con la exposición. Hay algunas preguntas acá, como por ejemplo, dice Rita Pacheco, que si le puede explicar ahora qué es el consentimiento informado. Rita Pacheco le pide por favor que le explique entonces qué es el consentimiento informado. Igualmente, vamos a ver, dice el doctor Valenzuela, dice: buenos días, ¿qué tipo de protección podemos tener nosotros los médicos mientras no salga el reglamento? Bueno, son dos preguntas muy interesantes. La del doctor Pacheco: ¿qué tipo de protección pueden tener los médicos mientras no salga el reglamento? Y Rita Pacheco, que dice: ¿qué es el consentimiento informado? Les doy la palabra al licenciado Araya. Sí, buenas. Bueno, volviendo al tema de mala praxis en cirugías plásticas, el consentimiento informado es muy importante en cuanto a las cirugías plásticas. ¿Qué es lo que va a contener ese consentimiento informado? Prácticamente es un procedimiento continuo y voluntario de comunicación entre el profesional de salud y el paciente, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué es esta comunicación y que sea continuo y voluntario? ¿Por qué tiene que tener estas características? ¿Por qué? Porque aquí le van a explicar los riesgos de toda intervención médica. O sea, hay que hablarlo muy bien, ¿verdad? Este consentimiento informado no solo es para las intervenciones de cirugías plásticas, sino son todas las intervenciones en cirugías que tienen los médicos a cargo, y siempre se da este consentimiento informado y informa qué puede ocasionar esta intervención. Vamos a ver, hay riesgos inherentes a ciertas intervenciones que no se pueden digámoslo así, mitigar, aunque venga y el médico se mantenga la lex artis hasta lo más alto que se pueda, ¿verdad? La intervención médica excelente, ¿verdad? Y tenga todos los cuidados, se haya mandado todos los exámenes, pero siempre va a haber un riesgo. ¿De qué? Es un riesgo
de muerte, pero a la hora de que venga y se aplique este consentimiento informado, se le informa al paciente de los riesgos de estas intervenciones, en cuanto a si existe algún tipo de lesión o que si es algo esperable o no, y además de eso, en estos casos es muy importante para el cirujano, ¿verdad?, estético o cirujano plástico, venir y informarle sobre las expectativas que van a tener la intervención estética, ¿verdad? Entonces aquí se puede venir y decir, bueno, vamos a tener una perspectiva de que podemos mejorar estéticamente en tanto porcentaje y más o menos puede quedar de esta manera, explicarle muy bien, ¿verdad?, hasta dónde llega este tipo de intervenciones y qué se va a poder mejorar, ¿verdad?, en cuanto a la intervención en específico que se va a dar. Entonces, se aclaran sobre los riesgos, los beneficios y alternativas de los procedimientos médicos. Tanto es un acto realmente ético y también legal, ¿verdad? Y no solo es un formulario o nada más venir y comentarle muy por encima de qué consiste una cirugía, no. Va más allá, ¿verdad? Bien, y se le tiene que venir y decir todo este tipo de riesgos que tienen estas intervenciones médicas. Muy bien. Entonces ahí tendríamos la otra. La segunda, disculpe. La segunda es del doctor Valenzuela, que dice cómo nos podemos proteger nosotros los médicos mientras no salga la ley y el reglamento. Ok, bueno, perfecto. Primero que todo, ¿verdad?, creería, bueno, es una buena práctica, ¿verdad? La protección de los médicos siempre es venir y llevar el acto médico, ¿verdad?, a su cabalidad, ¿verdad?, poner desde el principio hasta el fin, venir, diagnosticar, venir y ver las valoraciones, mandar los exámenes respectivos. Esto en todo sentido del acto médico, no, y aquí lo tengo que aclarar, no solo en las intervenciones de cirugías plásticas se da, ¿verdad? La mala praxis en sí aborda, ¿verdad?, el acto médico y que el acto médico ojalá venir y salvaguardar todas las notas que ustedes hacen, ¿verdad?, tenerlo documentado, que se mandó los exámenes, ver los, digámoslo así, el sistema en sí del paciente, enfermedades antes de las intervenciones, ¿verdad?, las enfermedades que tiene el paciente, todo esto llevarlo a cabalidad y documentarlo. ¿Para qué? Para venir y por una posible mala praxis venir y tener todos estos documentos, ¿verdad? Y que la intervención médica, el acto médico como tal, llegue a un segundo plano en una investigación de mala praxis, que más bien entonces ocurrió, que sea algo más bien fortuito, o sea, algo que no podríamos controlar, que aunque lo hubiéramos hecho excelentemente y paso a paso, según la doctrina, ya se le escapa al médico el tema de que se está analizando su acto médico como tal en una mala praxis. Entonces, que al final venga y se pueda desestimar la mala praxis en sí, porque el acto médico estuvo perfecto. En cuanto a tal vez el ser profesional y tener las acreditaciones en sí de las especialidades, de que se llevó estudios superiores y demás, ¿verdad? Y poder formar parte tal vez de un, creo que es un, es que creo que es que no lo tengo muy claro, pero creo que es una organización que está en los cirujanos plásticos. Creo que no obviamente no es un colegio, pero creo que es como una asociación de asociación, exactamente. Ok, desde el Escalante Pradilla, la doctora Soto dice que existen varios tipos de mala praxis, que como puede ser la negligencia, falta de cuidado o atención adecuada, la impericia, falta de conocimiento o habilidad
Y también no olvidemos la imprudencia, que es actuar sin la precaución ante riesgos. Tengo entendido, seguramente es que acaba de tomar el programa, dice, tengo entendido que ya su expositor habló sobre el tema, pero esto es fundamental tanto para que quede claro para nosotros los profesionales en medicina, dice la doctora Soto, como para los pacientes. Es decir, estos 3 tipos que ella señala de mala praxis, como son la negligencia, la imprudencia y la impericia. ¿Qué le podemos decir, licenciado Araya, la doctora Soto allá, enviándole un saludo hasta Pérez Celedón, hasta el Escalante Pradilla? Sí, un saludo a todos, más bien a todo el personal que ya nos está escuchando. Sí, esto, bueno, al principio del programa lo tocamos, ¿verdad? La impericia, la negligencia, la inobservancia de los reglamentos y la falta del deber de cuidado, ¿verdad? Esto tenemos que también complementarlo, que para el derecho en sí, para que la acción sea relevante, tiene que causar un resultado lesivo, ¿verdad? Esto es decir que la ley que nosotros tenemos ocupa el resultado, porque digamos que hoy yo vine y no le mandé a un paciente exámenes y presentaba, no sé, un debut diabético y no podemos mirar nada en el momento porque no sabemos, ¿verdad?, que tiene un debut diabético, y lo mandamos para la casa y mañana vuelve y ahí sí le mando los exámenes. Yo sí cometí una omisión, ¿verdad?, que sería la negligencia el día anterior, pero realmente no hubo un resultado lesivo, porque al día siguiente lo atendí, le mandó los exámenes y me di cuenta que tenía un debut diabético. Entonces acá tenemos que específicamente venir y tener un resultado lesivo. Va a ser una lesión en específico que va a tener consecuencias de mi omisión o de la acción injustificada que cometí en mi acto médico. Entonces siempre va a tener que la relevancia del resultado lesivo para operar en la mala praxis este tipo de definiciones como la impericia, la negligencia, la inobservancia y la falta del deber de cuidado. Le dice por acá Esteban Zamora desde San Antonio de Belén que quiere un comentario suyo en cuanto a la responsabilidad de las clínicas, si también las clínicas u hospitales son responsables. Bueno, la pregunta. Lo que creo que se está refiriendo el radioescucha es la responsabilidad civil. Vamos a ver, en varias ocasiones, yo vengo, o los pacientes acuden a clínicas en específico y a veces estas clínicas alquilan el espacio en un hospital, sea en el índole privado, ¿verdad? Acá tenemos que hacer la aclaración de que venir y alquilar un quirófano para alguna intervención no incurre en que el hospital donde se está realizando dicha intervención tenga la responsabilidad civil. Si usted fue a un hospital en específico y el hospital le incluye y el hospital es quien le da el especialista y le cobra por todos los servicios que dan, ahí sí tendríamos una responsabilidad del hospital, porque es quien está ofreciendo el servicio. Entonces iba mucho de quién le ofrece el servicio al paciente, ¿verdad? Es diferente porque tal vez en la caja del Seguro Social es muy muy diferente, porque es una organización que tiene médicos especialistas y conforman un todo, y a los que se ven en la caja del Seguro Social no se les cobra específicamente por intervenirse quirúrgicamente en alguna especialidad, simplemente se cumple con el Seguro Social y la atención se le da. Entonces ahí sí incluye una responsabilidad civil porque es toda una organización, ¿verdad? Entonces hay que ver en sí la organización en la que uno está para venir y añadirle esa responsabilidad civil a un tercero, a ver realmente qué función dio ese tercero en esa intervención. ¿Es integral o no? Si solo fue secundaria o solo fue para un acto en específico que la alquilaron en equipo, o si fue integral, como les decía.
El doctor Méndez dice, no nos dice de dónde, vamos a ver, doctor, sí, dice acá, vamos a ver, desde Punta Arenas, el doctor Méndez, dice, los estoy escuchando, vengo saliendo de Punta Arenas hacia San José, los estoy escuchando desde mi vehículo, dice el doctor Méndez. ¿Cómo podrían explicarle a los oyentes cómo verificar las credenciales de un especialista y si el Colegio de Médicos tiene o no tiene la obligación de regular y sancionar, y qué responsabilidad penal o civil puede tener el Colegio de Médicos si se da una mala praxis? Gracias, los escucho desde el vehículo. Bueno, nosotros le agradecemos mucho al doctor Méndez, que viene saliendo, nos dice, de Punta Arenas para San José. Que Diosito lo acompañe, Diosito y la Virgen le protejan y que llegue con bien a su destino acá a San José. ¿Qué le decimos al doctor Méndez? Sí, vamos a ver, porque son varias preguntas en una misma sola, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver los credenciales. Si el médico está inscrito con su especialidad en el colegio, ¿verdad?, de médicos y cirujanos, ahí le saldría, ¿verdad?, su especialidad. Deberían de estar escritos, ¿verdad?, como tales, pero hay especialidades como en esta, las de cirugía plástica, que muchos se van al exterior a realizar cursos o las especialidades como tales, o subespecialidades como tales, y no llegan a inscribirse acá, o como lo estamos hablando ahora, o llegar a formar parte de una asociación de cirujanos plásticos. Correcto. Entonces acá tenemos tal vez un desfase de información que no siempre va a estar actualizado el perfil del médico en el Colegio de Médicos y Cirujanos, pero no quiere decir que no tenga el conocimiento necesario para ejercer dicha especialidad, pero sí sería importante que tenga dichos credenciales, pero de forma tal vez física. Uno lo puede ver como un tipo título y demás, donde se pueden venir y verificar dichos títulos, y dichas universidades donde fueron emitidos los títulos. Acá sí hay procedimientos, ¿verdad?, ante el colegio y demás para verificar dichas credenciales. Entonces, pero se me olvidaba la otra. Sí, después nos dice también de que si el colegio, yo le agregaría si el colegio o el profesional, dice el doctor Méndez que si el colegio tiene responsabilidad penal o responsabilidad civil. Bueno, tal vez usted nos aclara si es el colegio o quien realiza el procedimiento. Ya eso es una apreciación, ¿verdad? De cada profesional, pero a mi parecer no hay un vínculo directo de la responsabilidad del Colegio de Médicos como tal en alguna mala praxis en general, ¿verdad? Recuerde que es algo del resultado y son delitos que se pueden llamar de propia mano, que no se pueden venir y delegar, son culposos, no se quería ni el resultado y se ocupa el resultado y es personal, ¿verdad? Entonces vemos ahí hay varias divisiones, ¿verdad?, del por qué no se podría dar un tipo de responsabilidad del colegio, porque yo no lo veo de esa manera, ¿verdad?, que podríamos implicar al colegio por una mala praxis de un médico, que el delito es de propia mano y es de resultado. Eso quiere decir de propia mano que solo la persona, o en este caso el que tiene el control del acto médico, puede desplegarlo. Tal vez se quiera referir a una responsabilidad civil, pero tampoco el Colegio de Médicos le está ofreciendo algún servicio en sí integral al paciente para que se vea con tal médico para tal atención. Entonces también vemos la desvinculación de la parte civil, ¿verdad? No vemos como que haya
un ofrecimiento por parte del colegio en ese sentido. Entonces, para mi interpretación, tanto de la ley, que el colegio médico no tendría esa implicación de responsabilidad. Sonia Morúa desde Santana hace una pregunta. Primero lo felicito a usted, licenciado, por su exposición, y dice Sonia Morúa, me surge una pregunta, ojalá que me la que les dé tiempo de responderla. Claro que sí, estamos todavía a 2 minutos, 3 minutos de terminar el programa, así es que hay tiempo. Dice Sonia Morúa desde Santana, si hay plazos para denunciar una posible malpraxis, ¿qué plazos corren? ¿Y de qué depende el plazo? Ok, perfecto. Eso es una muy buena pregunta, sí. Y es algo más de procedimientos penales, ¿verdad? Esto ya nos implica a ir a una valoración de la norma y de cuánto tiene cuánto es la pena de la, vamos a ver, del delito. Entonces aquí vendríamos con un análisis del delito integrado, digamos que sea, vamos a poner un ejemplo para que más o menos me entiendan. Es que eso es una pregunta muy técnica. Vamos a ver, el de homicidio. La normativa viene y nos dice, el Código Penal nos dice que de 6 meses a 8 años. Esto nos quiere decir que en los plazos de prescripción nos indica la normativa procesal que no pueden ser menos de 3 años y no pueden superar los 10 años de prescripción. Entonces, acá tendríamos que agarrar la condena más alta, que sería de 8 años, y los homicidios culposos estarían siendo prescritos a 8 años, ¿verdad? Antes de ser denunciados. Después de ya ser denunciados, implican varias normas procesales que vienen y al ser indagado, un ejemplo, al ser indagado el posible imputado, corta ese lapso de prescripción y también corta la mitad del plazo. Entonces tendríamos 8 al principio, antes de denunciar, y después a la hora de indagar al posible imputado tendríamos 4. Ahí y empiezan a correr de nuevo esos plazos después de la indagatoria. Hay actos interruptores y demás. Entonces sí es un análisis muy específico que hay que venir y hacerlo con cada delito y ver dependiendo del caso. Más que todas las lesiones, ¿verdad? Que son varios artículos. Muy bien, licenciado Luis Araya Jiménez, el tiempo se nos ha ido. Gracias por habernos presentado este tema de mala praxis en cirugía plástica. ¿Qué dice la ley sobre responsabilidad médica? Compartimos con usted, licenciado Luis Araya, nuestra reflexión final y con los miles de oyentes de La Voz Médica. La cirugía plástica puede transformar vidas, pero también puede convertirse en una experiencia dolorosa si no se realiza con responsabilidad, ética y profesionalismo. La ley existe para proteger, para sancionar cuando corresponde y para garantizar que la salud no se convierta en un negocio sin control. Pero más allá de la ley hay algo más importante: la conciencia, la información y la prevención. Como pacientes debemos entender que no se trata solo de estética, se trata de nuestra salud, de nuestra vida. Y como sociedad debemos exigir estándares altos, profesionales capacitados y un sistema que garantice seguridad para todos. Porque en medicina y especialmente en cirugía no hay espacio para la improvisación en nuestra querida Costa Rica. Bueno, licenciado, nosotros le agradecemos mucho, le reitero el agradecimiento y será hasta la próxima, licenciado Luis Araya. Bueno, muchísimas gracias, don Edgar, y gracias a todos los que estuvieron presentes en el programa y sus preguntas. Muchísimas gracias y buen día. Gracias al licenciado Luis Araya Jiménez del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, que nos ha acompañado hoy en La Voz Médica. Este programa completito lo pueden descargar ustedes de las redes sociales de la Unión Médica. Igualmente lo pueden descargar de nuestros sitios en internet, como es el canal en YouTube, Programa Radial Horizontes, en Spotify, Programa Radial Horizontes, y desde luego en nuestra página de Facebook, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Buenos días. Martes de la próxima semana, de 7:20 a 8:20 de la mañana, regresa aquí en 96.3 FM, La Voz Médica,
el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Buenos días. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es un orgullo nacional. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio.